Me da mucho gusto estar con ustedes hoy para hablar sobre los problemas en su jardín de verano y cómo resolverlos. Esperamos que esto le ayude durante esta temporada de cultivo y otras en el futuro. Esta presentación tiene 3 partes. Primero, hablaré de las medidas básicas para la buena salud general y prevención de problemas en el jardín. Segundo, hablaré de plagas y problemas comunes. Y finalmente, discutiré técnicas para ayudarle a manejar otros problemas que surjan. Hay 4 categorías generales que se llaman buen cuidado cultural y que consideramos los 4 fundamentos para el éxito. Primero, la tierra. Es la base para un jardín sano. La tierra es un sistema de organismos vivos, hongos y bacterias benéficas, lombrices y raíces. El compost es muy importante para mantener esas cosas vivas y para la salud de la tierra. Segundo, el agua. La humedad consistente es la clave. Sabemos que poca o mucha agua es dañina para plantas. Tercero, la aireación. Las plantas y los organismos en la tierra necesitan oxígeno para vivir. Los poros en la tierra contienen aire y oxígeno. Caminando sobre la tierra de su jardín causa que se derrumben estos poros. Y cuarto, el sol. Con la energía del sol crecen las plantas, así como el agua, poco o mucha, resulta en problemas. Hay 6 causas típicas de problemas en plantas. Como mencionamos, tierra compactada puede ser un problema y las plagas escondidas también. Demasiado poca o mucha agua, demasiado poco o mucho sol. La mayoría de los vegetales necesitan de 6 a 8 horas de sol al día. Si no tiene suficiente sol, debe cultivar plantas que necesiten menos. Demasiado abono es tan malo como de muy poco. Haga un análisis de la tierra para nitrógeno y otros nutrientes. Plagas. Las plagas son insectos o animales que dañan las plantas. Y otros son hongos que también le pueden hacer daño a las plantas. Ahora voy a hablar sobre la prevención. Si las plantas están sanas, resisten plagas y otros problemas. Cuide su tierra. El compost le provee nutrientes a los organismos y a las plantas. A los organismos dañinos les cuesta sobrevivir si los organismos benéficos están presentes. Esto le ayuda a tener un ecosistema vivo en la tierra y guarda la salud de su tierra cuando reduce los organismos dañinos. También los organismos y las plantas necesitan espacio y aire. Use senderos para caminar en sus jardines para mantener los poros en la tierra. Tampoco trabaje la tierra cuando esté muy húmeda. El mantillo es muy útil. Mantiene la humedad y la temperatura de la tierra constante, nutre los organismos y reduce el crecimiento de hierbas malas. Para mantillo puede usar compost, hojas, paja sin semillas, césped cortado y seco o estillas de madera. Aprenda cuánto y cuándo regar. Esta habilidad es una de las más importantes que puede aprender. Si toca la tierra y la aprieta y se desmorona, está demasiado seca. Si gotea agua, está demasiado húmeda. Hay otras técnicas que puede usar. Un medidor de humedad es bien útil y también puede determinar la humedad en su tierra usando una sonda del suelo que le mostrará hasta dónde ha penetrado el riego. La tierra debe estar húmeda hasta 6 a 8 pulgadas de profundidad donde están la mayoría de las raíces de vegetales. Finalmente, observe sus plantas. Chequee la humedad al sembrar y cada vez que riegue. Riegue cuando las 2 pulgadas superiores de la tierra estén secas. Evite extremos de sequedad o humedad.
Los organismos benéficos también necesitan agua. Los vegetales necesitan sol, pero hay diferencias en la cantidad de sol que necesitan diferentes cultivos. Los vegetales con frutos necesitan hasta 10 horas al día de sol. Típicamente damos un promedio, así que decimos que por lo menos 8 horas de sol. Esto incluye los tomates, calabacines y pepinos. Plantas que crecemos por sus raíces o flores requieren menos sol, esto es, de 4 a 6 horas de sol al día. Plantas que crecemos por sus hojas necesitan meramente entre 2 a 4 horas, típicamente 3. Pueden crecer con menos sol, pero si reciben menos sol serán menos densas y menos robustas. Y si tiene menos de 1 hora de sol al día, realmente no le va a resultar cultivar vegetales. Si tiene demasiado sol, recomendamos el uso de tela de sombra, especialmente en partes de su jardín que den hacia el oeste o el sur. Esto puede bloquear del 15 al 30% del sol. Nuestra meta es el uso de métodos que resuelvan plagas y otros problemas y que minimizan los riesgos a personas, mascotas y al medio ambiente. Esto se llama manejo integrado de plagas. Y en orden de implementación recomendamos estos pasos: prevención, como lo que hemos mencionado previamente; prácticas culturales y saneamiento, que incluye el recoger escombros y riego adecuado, al igual que el uso de plantas resistentes a plagas y enfermedades. Físico-mecánico incluye el uso de chorros de agua para quitar plagas, barreras y trampas. Y controles biológicos, que incluye el crear condiciones para alentar en su jardín a enemigos naturales de las plagas. También evitar el uso de plaguicidas de amplio espectro, pues ellos afectan el desarrollo de los organismos benéficos. Solo como último recurso considere el uso de plaguicidas y solo cuando sepa el ciclo completo de vida de la plaga que quiere eliminar. Voy a ilustrarles este proceso basado en una situación que tuve en mi jardín el año pasado. Tengo una planta que se llama tree-colored en inglés o berza en español. Y en el comienzo de la primavera vi que estaba llena de áfidos, de los cuales vamos a hablar en un momento. Y cuando me di cuenta de eso, lo primero que hice fue recoger todas las hojas caídas para que no fueran un sitio donde se pudieran albergar estos insectos. Luego le di con chorros de agua para eliminar y reducir la población de áfidos. Finalmente me di cuenta que tenía muchísimas larvas y catarinas, las cuales les encantan los áfidos. Así que logré dejar cierta cantidad de áfidos para que las catarinas y las larvas tuvieran que comer, y eso las animara a quedarse en mi jardín. Y de ese modo logré resolver el problema. Esta lista es para prevenir problemas con hongos y o bacterias dañinas. Evite el agua en las hojas. Es mejor regar la tierra. Quite las hojas enfermas durante la estación y al final de la temporada de cultivo, quite todos los escombros de las plantas que haya cultivado. Si las plantas están sanas, puede dejar la raíz, pero debería quitar la parte superior. Plante variedades resistentes a las enfermedades. Siempre las plantitas con suficiente espacio para que haya buena circulación de aire. Y practique la rotación de cultivos, que quiere decir no crecer año tras año las mismas familias de verduras, porque esto lo que hace es que permite que en esa tierra se queden bacterias, hongos y plagas que luego resultan ser un problema. Los cultivos de cobertura son el plantar chícharos, arvejas y así por el estilo, que permite que el nitrógeno vuelva a la tierra y que esté disponible para los cultivos en el futuro. Ahora hablaré de problemas comunes en nuestro condado. Según reviso la siguiente información, quiero que anoten cuántos de estos problemas ha tenido en su jardín.
Le vamos a preguntar sobre esto en la encuesta final. La información está organizada por familia de plantas, pues las plantas en una misma familia frecuentemente tienen los mismos problemas. Vamos a empezar con la familia de solenáceas, que incluye los vegetales que ve aquí, pues se cultivan en el verano y son muy populares en los jardines caseros. La mayoría de las flores en mis plantas de tomate se caen y tengo pocos tomates. Hay varias causas posibles. A los tomates les gusta una temperatura fresca de como 55 grados hasta aire cálido de como 90 grados. El polen no se forma muy bien si hace mucho frío o calor. La solución: si vive en partes frescas del condado, escoja variedades que maduran temprano, en un tiempo de cultivo de 55 a 65 días, o los tomates tamaño de cereza. Poca luz. Otra vez, los tomates de cereza, tamaño de cereza pueden ser una opción, pero recuérdese que a los tomates les gusta mucho el sol. Los tomates tradicionales o de reliquia son más particulares y maduran más tarde. Según sus condiciones, escoja los tomates que toleren el calor o el frío mejor. El fondo de mis tomates tienen color de café. Este problema es muy común. Usted ve putrefacción en la parte del fruto donde estuvo la flor. Las solenáceas pueden tener este problema, especialmente en los tomates que se usan para salsas, al igual que en chiles y berenjenas y aún calabacines. Cuando estas plantas crecen rápidamente, necesitan mucha agua y, muy importantemente, los minerales que están disueltos en esta agua. Aquí la planta no logra recibir los minerales que necesita porque su humedad no es consistente. La solución: sea consistente en el riego. Puede usar mantillo para preservar la humedad de la tierra y ayudar a mantenerla uniforme. Si los frutos están maduros, puede comérselos después de quitarle la parte dañada. ¿Cómo se sabe si es marchitez de Fusarium o verticillium? Estos problemas son causados por dos hongos similares. Si aparenta como que la planta está muy seca, pero la tierra está suficientemente húmeda, posiblemente es uno de estos hongos dañinos. Las hojas se tornan amarillas y marrones. Cuando corta el tallo, ve que tiene una parte marrón por el centro. Esto no es normal. El tallo debería estar completamente verde. Las partes vasculares, que es el sistema circulatorio de la planta, transporta agua y nutrientes. Ahora no sirven porque están infectadas. Puede afectar todas las solenáceas, al igual que otros cultivos. Estos hongos dañinos viven en la tierra por muchos años y no hay químicos que puedan curarlos. Esta es una de las razones más importantes para hacer rotación de cultivos. Tiene que remover las plantas afectadas y echarlas en la basura. No las ponga en el compost. Al igual, practique la rotación de cultivos. Este enlace que ve aquí tiene una lista de vegetales que crecen bien en áreas parecidas a la nuestra y que son resistentes a alguna de las plagas. Los códigos típicamente usan la primera inicial de la enfermedad o plaga. Lea la etiqueta y busque estos códigos. Tengo lunares marrones en las hojas más bajas de mis tomates. Estas son fotos de dos hongos más que son dañinos. A la izquierda ve las manchas debido a la septoria. A la derecha ve el tizón temprano. Las hojas se vuelven amarillas y marrones y se caen. Rara vez afecta a la fruta. A la derecha, donde ve el tizón temprano, puede ver que hay círculos concéntricos marrones y sí puede afectar la fruta. En general, la causa es el riego de las hojas en vez de la tierra. Para prevenirlo, no riegue por encima de la planta. Evite trabajar en su jardín mientras que las hojas estén húmedas por lluvia, neblina o para evitar pasarlas a otras hojas o plantas.
Remueva las hojas afectadas y póngalas en la basura, no en el compost. Descarte todas las partes muertas o afectadas al fin de la temporada. Si la planta estuvo en una maceta, límpiela bien y use tierra fresca en la próxima temporada de cultivo. Las esporas del tizón temprano viven en la tierra y el mantillo alrededor de la planta puede ayudar a evitar que llegue a la planta en sí. Mota, mancha o algo diferente. Es difícil, ¿verdad? Mota y mancha bacteriana no son hongos malos. Son bacterias que causan manchas negras en las hojas, los tallos y las frutas. Empiezan por el riego por encima de las plantas y se transfieren de planta a planta por agua que salpica. También puede venir de plantas afectadas en la temporada previa. Por eso es importante remover escombros de las plantas sembradas previamente y practicar la rotación de cultivos. La mancha bacteriana puede venir de las semillas y transferirse de una cosecha previa. Puede resultar si tiene plantas voluntarias que usted no sembró. Lo afortunado es que la prevención y el tratamiento son iguales a la prevención y el tratamiento de cualquier hongo dañino. Rieguen la planta, la tierra, no la planta. Usen mantillo y quiten las partes infectadas de su jardín y practiquen rotación de cultivos. Mis pimientos y tomates tienen manchas como cuero. Estas frutas recibieron demasiado sol y temperaturas muy altas. La fruta se vuelve marrón y curtida en las partes expuestas. Las hojas se pueden ver quemadas. Se necesitan hojas para mantener sombra sobre las frutas o telas de sombra que bloqueen parte del sol. Tenga cuidado al podar, pues es posible remover demasiadas hojas. También puede ocurrir si se han perdido hojas en las plantas debido a otras condiciones previamente mencionadas. Puede comerse la fruta después de quitar la parte dañada. Los gusanos cornudos de tomate solo infectan plantas en la familia Solanaceae. Estos gusanos pueden ser de más de 4 pulgadas de largo. Son la oruga de una polilla grande que tiene alas 5 pulgadas de ancho. Puede ver que unas heces verdes o negras en las hojas o en la tierra debajo de su planta de tomate. Los gusanos cornudos son voraces y se comen las flores, hojas y frutos, solo dejando los tallos y parte de los frutos. La mayoría de su daño ocurre desde el medio al fin del verano. Se recomienda buscarlos en la noche usando una linterna de luz ultravioleta, pues los gusanos emiten fluorescencia bajo esa luz. También puede pedirle a los niños en su vida, que son más chiquitos y por lo tanto pueden ver más fácilmente, que le ayuden a encontrarlos y a removerlos a mano y ahogarlos o matarlos. Los gusanos son inofensivos a las personas. Mis tomates maduran despacio en el fin del verano. A finales del verano, como agosto o septiembre, es posible que la planta esté cansada o vieja, con hojas secas y no hay suficientes hojas verdes para darle energía a la planta y frutas. También en el fin del verano, la temperatura ambiental puede estar muy alta. A temperaturas de más de 85 grados, los tomates maduran más lentamente. Las plantas cultivadas en contenedores o macetas se calientan más fácilmente. Use mantillo para mantener fresca la tierra y, si necesario, una tela de sombra en la tarde para que se refresquen las plantas. La solución es quitar algunos de los tomates verdes, lo cual ayuda a la planta a madurar los tomates que le quedan. Puede hacer guisos con estos tomates inmaduros. Fertilizando ahora no ayuda. Espere a que el clima refresque. Cuando los tomates en la planta empiecen a ponerse rojos, coséchelos y se pondrán más rojos adentro de su casa. Ahora vamos a repasar algunas de las condiciones que pueden causar que sus tomates queden mal formados. En el primer caso, el pellejo de sus tomates cereza se está rajando casi cuando están maduros.
La solución es el cosechar y comer los tomates cuando estén maduros en vez de dejarlos en la planta. También es importante mantener humedad consistente. Tengo tomates con rajas y crecimiento extraño. Las rajaduras pueden ocurrir cuando la fruta crece rápidamente o cuando el riego no es consistente, especialmente con temperaturas altas. Las rajaduras profundas pueden infectarse con hongos y bacterias dañinas, lo cual causa que la fruta se pudra. La cara de gato, que es lo que vemos aquí, ocurre por humedad inconsistente, al igual que temperaturas altas durante crecimiento rápido. También cuando la temperatura está demasiado baja durante la formación de la flor. La solución es el comprar y sembrar variedades resistentes a estos problemas y mantener humedad consistente. Si la fruta no está podrida, puede cortar las partes dañadas y comerse el resto. Aquí vemos una hoja de papa, un vegetal en la familia Solanaceae. Está infectada con arañas rojas que se llaman ácaros. Son muy chiquitas, muy astutas y muy difíciles de matar. Se necesita una lupa para verlas. Ellas pueden infectar muchas plantas. Las hojas desarrollan puntitos o manchas y puede ver telarañas muy finas en la parte inferior de la hoja. Les gusta el polvo, aire viciado y condiciones secas. Evite sembrar donde no hay circulación de aire. El mantillo ayuda a prevenir el polvo y también una rociada de agua por debajo de las hojas para quitar el polvo y tumbar los ácaros temprano en la mañana para darle a las plantas la oportunidad de secarse y no crear un ambiente favorable para otros hongos. Estas arañas o ácaros tienen muchos insectos enemigos. Si usa plaguicidas, puede matar los insectos benéficos, pero las arañas o ácaros pueden sobrevivir. Si decide usar aceites o jabones hortícolas, por favor úselos temprano en la mañana, antes de que vengan las abejas. Ahora hablaremos de problemas en la familia Cucurbita. En esta familia tenemos zapallos o calabacitas, pepinos, calabazas y melones. Mis calabacines chicos se marchitan y caen. Los calabacines, calabazas y melones tienen flores masculinas y femeninas en la misma planta. Los jardineros a veces se preocupan cuando ven muchas flores en estas plantas, pero no ven frutos o frutos que se desarrollen. La razón por esto es que las primeras flores en muchas variedades son masculinas. Las flores femeninas se desarrollan luego y son fáciles de distinguir porque no tienen el estambre que tiene la flor masculina y muchas veces tiene una fruta miniatura en el fondo de la flor. El polen de esta familia es pegajoso y pesado, por lo tanto no se disemina por viento. Se necesitan polinizadores para formar fruto. Cuando no hay abejas, esta familia no forma fruto. Si no tiene abejas, puede polinizar estas plantas a mano. Use un pequeño pincel o algodoncillo de oídos para transferir el polen del estambre a la parte de la flor femenina donde ocurre la fertilización. Esto se tiene que hacer el primer día que las flores femeninas abren, pues solo son viables por un día. La falta de sol o de agua también contribuye a esto. Las hojas de mi zapallo están cubiertas con un polvo blanco. Este problema, moho polvoriento, es muy común y causado por varios hongos. Parece como un polvo blanco y las hojas se vuelven amarillas y secas. Ocurre en el fin del verano con días calientes, noches frescas y neblina en la mañana. De vez en cuando mata las plantas. Está bien comer los vegetales afectados. Para prevenirlos, siembre variedades de plantas resistentes. Siembre en pleno sol y mantenga circulación de aire alrededor de las plantas. Quite las partes muy infectadas y rocíe la planta con agua temprano en la mañana para que pueda secarse antes de la noche.
Algunos aceites hortícolas pueden ayudar si los usa al comienzo del problema. ¿Qué hacemos con babosas y caracoles? Son muy destructivos. Comen mucho, haciendo agujeros grandes en las hojas, flores y plantas. Busquen sus rastros mucosos plateados, porque el daño de estos y otros animales puede parecer similar al de tijeretas u orugas que vamos a discutir pronto. A babosas y caracoles les gusta esconderse en lugares húmedos, como debajo de hojas, mantillos y debajo de maderas y escombros. Reduzcan la humedad usando un sistema de goteo para regar en vez de rociar. Limpie las áreas donde las babosas y caracoles se esconden. Está bien quitarlos a mano y aplastarlos o ahogarlos en agua jabonosa. Las trampas son efectivos para capturarlas. El cefo de fosfato de hierro también los mata. Es el mejor, pues no le hace daño a las mascotas o a los seres humanos. Aquí están dos plagas más. Los escarabajos de los pepinos del oeste con manchas son un problema difícil para cucúrbitas y en otros vegetales si los escarabajos no tienen cucúrbitas que comer. Los ve durante el día. Puede ver aquí que parecen un poquito como una catarina, pero son más alargados y típicamente tienen un color amarillento. Los agujeros son más pequeños que los de babosas y caracoles y pueden matar plántulas pequeñas rápidamente. También, desgraciadamente, pueden dispersar virus y bacterias dañinos a otras plantas sanas en su jardín. Las cubiertas de fila ayudan a proteger de los escarabajos. Los vegetales más maduros los toleran, lo que es bueno porque son difíciles de matar. La otra plaga son las tijeretas. Si no hay muchas, no es un gran problema, pero muchas tijeretas pueden causar mucho daño. En las mesas de Pregúntele a un jardinero maestro hemos encontrado muchos reportes de tijeretas en esta temporada en particular. Son activas durante la noche y hacen agujeros en las hojas, las flores y los vegetales. Puede buscar las tijeretas con linternas durante la noche. Limpie las áreas donde se esconden durante el día, como de nuevo debajo de hojas viejas o debajo de mantillo, madera o escombros. También las he visto debajo de macetas. A las tijeretas les gusta el olor de pescado. Haga trampas con latas viejas de atún o sardinas. También puede usar periódicos levemente mojados con agua o con aceite de pescado y enrollados. Las tijeretas se esconden adentro y en la mañana puede tirarlos en la basura envueltas en un bolso plástico. Ahora vamos a hablar de la familia de leguminosas, tales como chícharos, arvejas o guisantes. Estos deliciosos vegetales pueden presentar algunos retos. Mis plántulas de leguminosas se han desaparecido. Hay tres posibilidades. Primero, los pájaros. Las semillas y plántulas de leguminosa atraen los pájaros. Para protegerlas, cubra las semillas y plántulas con cubiertas de fila hasta que estén establecidas. Segundo, los gusanos cortadores. Estos gusanos son de un color marrón opaco y típicamente se encuentran bajo la superficie de la tierra o en partes bajas de las plantas y son activos en la noche. Son difíciles de ver en contra de la tierra. Como dice su nombre, cortan la plántula a nivel de la tierra. La solución. Los gusanos cortadores son principalmente una plaga de primavera. Mantenga su jardín libre de escombros. Siembre más de lo que necesita para tener una reserva. Puede buscarlos con una linterna en la noche y quitarlos a mano. También puede proteger las plántulas rodeándolas con cartón, malla metálica o cubierta de filas. Los plaguicidas no son efectivos en contra de estos gusanos. Otro problema es la mortandad de plántulas, que son una variedad de enfermedad en plántulas usualmente causada por hongos. En algunos casos, las semillas no retoñan o se mueren poco luego de retoñar. Estos hongos están en casi todas las tierras. El riesgo por esto aumenta cuando está sembrando en tierra mojada y fría.
Siembre cuando la temperatura esté favorable para el rápido crecimiento de las plántulas y no riegue en exceso. Ayuda el sembrar en tierra con buen drenaje y con compost bien descompuesto. Mis frijoles verdes producen muchas flores y pocas vainas. Si sus frijoles verdes no producen vainas, puede haber varias posibilidades. La mayoría de los frijoles verdes son autopolinizados, lo cual quiere decir que no necesitan insectos polinizadores. Puede tener problemas debido a que la temperatura nocturna esté muy fresca, menos de 55 grados, muy cálida, más de 65 grados, o temperaturas durante el día muy altas. También la humedad inconsistente en la tierra puede causar que las vainas que se formen se caigan. Es importante saber también que los frijoles verdes de enredadera tardan más en madurar que los de arbusto. Sea paciente. Las hojas de mis chícharos tienen manchas blancas y las vainas tienen manchas marrones. Hemos hablado del moho polvoriento en los cucúrbitos. Esto también puede ser un problema en los guisantes, chícharos o arvejas. En el caso de los chícharos, esto también puede afectar el fruto, el cual ya no sirve para comer. El moho polvoriento primero aparece como manchas amarillas en la parte superior de las hojas más viejas. Luego vemos el crecimiento de unas manchas polvorientas en la parte superior de las hojas. Las hojas pueden enrollarse y secarse. Las vainas desarrollan manchas marrones. El sembrar variedades resistentes es usualmente suficiente para controlar el moho polvoriento. Cuando posible, siembre en zonas soleadas. Evite el uso de mucho fertilizante. En mi experiencia personal, yo vivo en el oeste del condado. El sembrar los guisantes en el otoño en vez de la primavera ayuda a reducir este problema en mi jardín, pues las condiciones en la primavera favorecen su desarrollo en mi jardín. La familia umbelífera incluye plantas que desarrollan raíces como la zanahoria y la chiribia, hojas como por ejemplo el eneldo, el hinojo y el perejil. Mis zanahorias no crecen rectas. Raíces torcidas pueden resultar por muchas causas. Plantas en poco espacio. Tierra alta en arcilla, rocas u otras obstrucciones que afectan el desarrollo de estas raíces. Demasiado fertilizante puede resultar en raíces múltiples o por injuria durante el trasplante de plántulas. También, si le quedaron zanahorias de la temporada previa, puede que formen otra raíz. Estas zanahorias viejas no tendrán buen gusto, pues los nutrientes, las azúcares, en la raíz se usaron para formar flores y semillas. Algunos nemátodos microscópicos pueden también deformar las zanahorias y su manejo es difícil. Siembre zanahorias en tierra suelta y consistentemente húmeda. Entresaque las plántulas para evitar que estén apiñonadas. Ayuda a sembrar variedades resistentes a los nemátodos y practicar la rotación de cultivo. Este es el género Allium en la familia Amaryllidaceae. Incluye todo tipo de cebolla, ajo, cebollines y puerro. Mis cebollines están cubiertos con insectos. Los áfidos son un problema para muchas plantas, incluyendo el género Allium. Hay áfidos de color verde, negro como ve aquí, amarillo y rojo, y le gustan los brotes nuevos y las hojas y flores tiernas. Las hembras de áfidos ponen muchos huevos rápidamente. Cuando se comen las plantas, los áfidos excretan un líquido dulce donde a veces crece un moho negro. A las hormigas les gusta este líquido dulce y protegen a los áfidos de los insectos depredadores. Busque a los áfidos en abril y mayo para eliminarlos temprano en la temporada. Busque hormigas y moho negro también porque son señales de que hay áfidos. Puede eliminarlos con un chorro de agua o con las manos.
Así los áfidos no logran regresar a la planta. Es muy importante matar a las hormigas con trampas o cebos de ácido bórico para que los insectos depredadores, los insectos benéficos, puedan matar a los áfidos. Plantas maduras toleran una infección menor, pero plantas jóvenes pueden morirse. Aquí les muestro una solución. Las larvas de Catarina, que parecen como unos dragoncitos, comen muchísimos áfidos. Los adultos también son benéficos, comiéndose muchos áfidos también. Usen cubiertas de fila para protegerlas en vez de plaguicidas de aceites o jabones hortícolas, porque los plaguicidas afectan a los insectos depredadores. Mire otra vez la larva de Catarina. Es su amiga. Mis cebollas no producen bulbos. La mejor manera de cultivar cebollas es empezando con semillas. Estas se siembran en el otoño o en la primavera. En la parte fresca del condado oeste, se pueden sembrar directamente en la tierra en enero o febrero para cosecharlas en el otoño o en octubre para cosecharlas en el fin de la primavera. En las partes más cálidas del condado, centro y este, la siembra debería ser en febrero o marzo para cosecharlas en el otoño. Si recibe mucho frío, entre 6 a 10 semanas de crecimiento, pueden producir flores antes de tiempo, lo cual no permite que se forme un bulbo. Use tela de protección, como una sábana vieja, si hay peligro de heladas. Si ve flores, coseche las cebollas y úselas de inmediato en su cocina. Las mejores variedades para nuestra área son Short Day o Intermediate, eso es día corto o intermedio, pues las de días largos no tienen tiempo para madurar en nuestras condiciones de luz. En su folleto de recursos hay un enlace a información sobre variedades de día corto o intermedios con los nombres en inglés, lo cual le ayudará a encontrar las semillas que quiere. Las cebollas necesitan tierra suelta con humedad consistente hasta que se empiece a secar la parte inmediatamente sobre el bulbo. Entonces deje de regarlas para que no se pudran. La próxima familia son los amarantos, que incluyen las acelgas, espinaca y betabel. Tengo marcas serpenteantes y extrañas por todas partes de las hojas. Miren la línea curva y mire el pequeño huevo del minero de hoja a la derecha. Pueden ver que el daño a esta hoja de acelga está más avanzado que el de la espinaca. Los plaguicidas no son muy efectivos porque la larva está dentro de la hoja, que la cubre y la protege. Por lo general, los mineros de hoja no matan las plantas y los vegetales se pueden comer después de cortar las partes dañadas. Los insectos benéficos controlan a los mineros bastante bien. Aquí ve un minero de hoja adulto. Parece como una pequeña mosca. Puede remover los pequeños huevitos blancos que ve aquí con los dedos o con un papel toalla. Para proteger las plántulas, use cubiertas de fila ligera hasta que estén más establecidas. La próxima familia son las coles, que se llaman Brassicacia o crucífera debido a que su flor asemeja una cruz. Ve aquí aquellas que forman cabeza como el brócoli y el coliflor, aquellas de hoja como la col y la col rizada, aquellos que tienen raíz como los rábanos y otras hojas de la mostaza. Ni mi brócoli ni mi coliflor se maduran, se quedan chiquitos. Este problema se llama botonado porque las cabezas de brócoli o coliflor son chiquitas como botones. Esto pasa cuando se planta en el invierno o en el fin del otoño y no hay suficiente sol o calor para que se desarrolle la planta. Las hojas no tienen tiempo para crecer bien y nutrir la flor, y la flor inmadura de brócoli y de coliflor es la parte que comemos. La solución: planten temprano en septiembre en nuestro condado de Contra Costa y así hay tiempo para que la planta se madure. Acuérdense que pueden cosechar y comerse las cabezas secundarias del mismo modo que las grandes.
Mi brócoli produce flores antes de madurar y no forman cabeza. Si las temperaturas están demasiado altas, como más de 80 grados, se forman flores antes de madurar la cabeza. Planten en febrero o marzo para cosechar al comienzo del verano o en septiembre para cosechar en el invierno. Aún en esas condiciones, estos vegetales se pueden cosechar y comer. Son deliciosos. Algo se come las hojas de mis coles, brócoli, coliflor y o col rizada. Hay dos plagas comunes que causan este daño en la familia brásica. Al lado izquierdo vemos el gusano de berza y a la derecha el looper de col o lazo de col porque parece un lazo cuando se mueve. Plantas maduras pueden sobrevivir con este daño y podemos comernos las hojas y las cabezas, aunque los vegetales pueden verse feos. Se necesita lavarlos bien para quitar las heces de estas plagas. La larva o gusano de berza parece como terciopelo verde y se mueve despacio, pero come vorazmente. Los adultos se llaman polillas de col. El looper de col, es la oruga de esta polilla que también pone sus huevitos sobre las hojas. Puede quitar las arrugas o larvas a mano. Hay dos plaguicidas poco nocivos que ayudan a eliminar las arrugas de lazos de col. Uno se llama BT o Bacillus thuringiensis y el otro se llama Spinosad. Asegúrese de leer las instrucciones con detenimiento y de aplicarlo en la manera y cantidades recomendadas. Aquí están unos ejemplos de cubiertas de fila para prevenir que las polillas pongan huevos sobre sus plantas tiernas. Esto también ayuda a prevenir el daño por pájaros, escarabajos de pepinos y áfidos en plántulas tiernas. Cómprelos en viveros o en línea. Use cubiertas livianas para permitir la entrada de agua y luz. Los camotes son deliciosos y muy nutritivos. Uno de nuestros jardineros maestros, temprano en la temporada, tuvo la experiencia de que las hojas de sus camotes habían sido comidas hasta la tierra. Lo que muchos no saben es que todas las partes del camote son comestibles. Las hojas son deliciosas, salteadas en poco aceite, del mismo modo que la col rizada o la espinaca. Las ardillas se han dado cuenta de esto y se la comen hasta la tierra. Lo bueno es protegerlo, como ven en la foto, para que no siga ocurriendo y que la planta logre recuperarse. Las hojas de mis camotes tienen moscas blancas. Estos son pequeños insectos que chupan savia. Se alimentan de muchos vegetales. No son realmente moscas, sino relacionadas a los áfidos. Usualmente vuelan cuando se les molesta. Al igual que los áfidos, las moscas blancas secretan un líquido dulce, así que las hojas pueden estar pegajosas o cubiertas con moho negro. Este líquido atrae a las hormigas que protegen a las moscas blancas de sus enemigos naturales. Las moscas blancas pueden dañar las plantas directamente al chupar su savia, causando que las hojas se tornen amarillas y se caigan. Indirectamente, los adultos de las moscas blancas pueden transferir viruses de plantas afectadas a plantas sanas. La solución: controle las hormigas de los modos ya mencionados. Ayude a reducir el polvo usando mantillo, removiendo escombros y podar, desechando las partes infectadas de sus plantas. También puede tumbarlas usando chorros de agua. Algunos aceites hortícolas pueden ser efectivos cuando se aplican a la parte inferior de la hoja. No use plaguicidas, pues interfieren con los enemigos naturales de estos y con otros insectos benéficos. Esta diapositiva resume mucha de la información que hemos compartido sobre plagas y enfermedades en plantas que nos gusta comer. Vamos a incluir esta tabla en el folleto que recibirán cuando completen la evaluación de este seminario web.
Este es un resumen del proceso diagnóstico cuando nota un problema en su jardín. Antes de saltar una conclusión, pregúntese, ¿qué tipo de planta es? ¿Dónde está en su huerto? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Son uniformes sobre toda la planta o localizados? ¿Cuánto tiempo ha tenido síntomas? ¿Precipitados o graduales? ¿Hay cambios en el ambiente alrededor de la planta? ¿El clima, el riego, compuestos como compost, fertilizante o enmiendas? ¿O la tierra? Esta información le ayudará si se pone en contacto con nuestra mesa de ayuda o va a una de las mesas de Pregúntele a un jardinero maestro en mercados agrícolas y eventos en la comunidad. La Universidad de California, en la sección de Agricultura y Recursos Naturales, tiene una serie de notas breves en español. Usando el enlace que le damos aquí y que también está en su folleto, encontrará más información sobre todos estos temas y puede descargar los temas que le interesen. Usando el enlace que le damos aquí, encontrará a su vez una lista de diferentes videos cortos que ilustran cómo controlar plagas y otros temas de interés en jardinería sostenible. Este es el sitio web de los jardineros maestros del condado de Contra Costa. Su propósito es compartir información sobre jardinería en nuestro condado y sobre los servicios que proveemos en línea y en persona. Noten este sitio web como entrada al resto de sus investigaciones. Otros enlaces claves incluye Jardineros, que los lleva a la página web de Jardineros, un proyecto que busca servir al público hispanohablante en Contra Costa. Este proyecto, que es parte de los Jardineros Maestros de Contra Costa, ha ofrecido clases en español en el pasado y estamos desarrollando otras maneras de servir la comunidad hispanohablante, incluyendo este seminario web. En el folleto de recursos tenemos un enlace que ve aquí para un manual de cultivo de 50 y pico de páginas que le ayudará a tener un jardín exitoso. Queremos animar a los residentes del condado de Contra Costa, bilingües en inglés y español, a que consideren ser jardineros maestros. Aquí está un poco de información sobre esto. Y está el enlace que pueden ir para ver. Inclusive ahora mismo están siendo las sesiones de orientación para ser un jardinero maestro para la clase que tomará lugar durante este otoño y al comienzo del año próximo.